Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Una vez con gozo de tenerlos así, como esta fotografía, unidos. Que el Señor Jesucristo nos una cada vez más en todas las naciones, al norte, al sur, al este, al oeste, en todo el mundo. Que sea proclamada la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra y el poder, la gloria. Amén, amén y amén. Ay, me da gusto verlos, amados hermanos, como tenemos estas charlas. Hoy va a ser, estuve pasando algunas situaciones y como siempre trato de compartirles con ustedes lo que pasa en la semana. Y bueno, encontré algunas situaciones que quería compartir con ustedes y por eso es que todos están unidos y bueno, antes de seguir adelante, primeramente les agradezco su atención y la segunda vamos a orar para que el Señor tome control de todos nosotros. Padre mío, Padre amado, te doy gracias, Señor, por el tiempo que nos provees de esta palabra tuya. Que tu palabra, como una espada de dos filos, penetre en los corazones de todos mis hermanos, mis hermanas y de todo aquel que nos vea, Padre, para que tu palabra sea viva y eficaz y sea más cortante que una espada de dos filos y penetre, discierna los pensamientos y llegue hasta lo más profundo del ser y llegue hasta los tuétanos. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén, que así sea. Mis amados hermanos, esta tarde es como de charla. A veces es estudio, a veces es prédica, pero esta tarde es como de una charla, relájese un poquito por ahí, si tiene alguna bebida refrescante o quiere tomarse un café. Es más relajado el asunto. Hoy vamos a charlar de puntos muy importantes, pero a la vez sencillos de entender, no tiene que ver mucho con profundidad y la palabra en sí toda tiene profundidad, pero es más dulce, es más amable. Es como una charla entre dos amigos o tres amigos o cinco amigos que se reunieron a tomar un cafecito y de repente se encuentran. Eso es lo que quiero que el Señor primeramente me ayude a explicarles. Mira, cuando uno entra a la fe, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tiene muchas dificultades, no sabe cómo comportarse, tiene muchas cosas del mundo, tiene muchas cosas de la carne, y entonces entra a un lugar desconocido. Y es labor del pastor, de la esposa del pastor, de los ancianos, de los diáconos, de los servidores y del pueblo en general, darle una bienvenida a, esa, a ese nueva ovejita. Pero también, aparte de cobijarla, se le tiene que enseñar la palabra para que vaya ella, por medio de la palabra, a ir corrigiendo algunas cositas que no están bien dentro de su vida, como a todos nosotros. Y yo me atrevo a decir que aún en los años que yo tengo dentro de la fe, me es necesaria la corrección, me es necesaria disciplina, me es necesaria que me enseñen el camino, porque nunca uno termina de estar aprendiendo. Y esa es una misión que Dios nos ha puesto a todos los que predicamos la palabra del Señor. Y gracias Señor por esa promesa y por esa confianza, porque el Señor nos tiene confianza. Bueno, imagínese usted, hermano, que el hombre por su naturaleza no puede vivir solo. Entonces dice al hombre, estoy hablando del varón, el hombre varón es, por naturaleza no puede vivir solo. Entonces Dios le formó una ayuda idónea. ¿Para qué le ayuda idónea? Para llevar un camino correcto, para que entre él y la ayuda idónea, bueno, Dios primero y entonces entre ellos dos empiezan a caminar. Y de ahí Dios les permite ser fecundos. Ser fecundo es de que van a tener la oportunidad de tener hijos. Tienen sus niñitos, tienen sus niñitas y entonces ellos siguen ese, eh, esa formación que Dios le dio. Hay una palabra que estoy buscando porque es la familia. Es algo que Dios
diseñó, es el diseño de Dios. Entonces la familia es un diseño. Su papá, su mamá, los niños, y entonces Dios primeramente, pero esa familia tiene que tener una guía. Esa guía la deja Dios por medio de su palabra. ¿Y cómo le llega la palabra? Bueno, por medio de los ministros, por medio de los pastores, por medio de los maestros. Y entonces es obligación de cada uno de nosotros, es obligación. Primeramente, la primera obligación que tiene todo cristiano, y ese es todo cristiano, nuevo, viejo, como sea, es ir a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ir a ser discípulos. Esa es una obligación primaria. No me voy a meter con los evangelios, que es el evangelio, porque eso ya lo hemos estudiado, pero sí, posiblemente luego lo volvamos a tomar, lo vamos a retomar, pero estamos hablando de la unidad, de la unión familiar. Así empezó el hombre. El hombre empezó solo, le dieron una ayuda idónea, los dos cuerpos se convirtieron en uno y se convirtieron en una familia. Tienen sus hijitos. Entonces, muy posiblemente el hermano me dice, su hermana me dice, pero es que yo soy soltera o tengo esa situación. Sí, sí, sí. Tú nada más sígueme como esta base. Entonces, la base de toda comunidad es la familia. De toda la comunidad es la familia. Entonces, ya tenemos la familia. Entonces, de ahí se empiezan a reunir algunas familias y ya son una comunidad, y la comunidad nos da como resultado pues una ciudad, y la ciudad nos da como resultado un país, y el país nos da las naciones, y las naciones todo el mundo. Lo di en una forma muy entendible, muy rápida. Yo sé que hay intermedios y posiblemente haya comentarios que voy a decir, te faltó demasiado, pero es que nada más estoy dando la idea de que es importante la familia como base. Pero voy a tomar otra cosa que es muy, muy importante, y es esto. Muy posiblemente ninguno de ellos sea familia de sangre, posiblemente no estén casados, posiblemente son amigos, son unos amigos bien verdaderos. Yo en mi corazón quiero decirte que ellos son cristianos, ellos son la familia de Cristo, son una sola iglesia, la iglesia mundial de nuestro Señor Jesucristo. Hay una sola iglesia, una sola fe. Entonces este se conoce con este con este con este, y así, y todos se conocen y están unidos. Esa unión, la unión que debe de existir en la iglesia, debe de ser muy, muy, muy fuerte. Estoy checando, no me quiero alargar tanto. La unión en la familia y en la iglesia tiene que ser muy, muy fuerte. Pero así como en las familias, hay familias que son desunidas, hay disfuncionales, familias que son disfuncionales. Yo me atrevería a decir también que hay iglesias que son disfuncionales. Pero no es el punto al que yo quiero llegar en esta noche. Yo quiero llegar a un punto de una iglesia que sea funcional. ¿Para qué es la iglesia funcional? ¿Para qué yo necesito un amigo? ¿Para qué tú necesitas un amigo? ¿Para qué necesitas alguien que te soporte? ¿Para qué yo necesito alguien que me soporte? ¿Para qué necesito yo soportar no solo a mi familia, sino a otras personas? Porque esa es la iglesia. La iglesia mundial del Señor Jesucristo tiene que estar hombro con hombro, tiene que estar pegadita, no tiene que diferenciarse, tiene que estar unida así de uno a uno, de uno a uno, de uno a uno, de uno a uno, y así continúa. ¿Qué es lo que ha pasado en las iglesias? Como dicen por ahí, cuando quieren hablar de una iglesia, que no se ofenda a ninguna, le dicen la iglesia del pato. Bueno, ¿qué pasa en la iglesia del pato? Bueno, vamos a ver. Llega un hermano nuevo y nadie le habla, nadie lo cuida, nadie le da guía. El que debe de guiarlo lo condena porque trae esta vestidura, quizás trae un tatuaje, quizás trae cosas del mundo, quizás huele a alcohol, quizás huele a cigarro, y así tiene que llegar, porque todos llegamos así a los pies de Jesucristo. Nadie, y si llegó alguien perfecto, gloria a Dios, pero yo todavía no lo conozco. Entonces todos llegamos con nuestros problemas, con nuestras diferencias,
Pero la iglesia que ya debe de estar sólida, que debe de estar cimentada, que debe estar enraizada, no debe de tener envidias. Lamentablemente en esta iglesia de los patos hay envidia para todo. Todos quieren ser primero, todos quieren ser cabeza, nadie quiere ser pie, nadie quiere ser uña, nadie quiere ser tobillo, nadie quiere ser costilla, todos quieren ser cabeza, y ahí es donde se rompe totalmente la unidad que debe de existir aquí. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? ¿Y por qué estoy hablando de la amistad? ¿Por qué estoy hablando de la familia? Ya llegué al punto donde yo quería llegar. Porque la iglesia tiene que ser en este momento, en este año, desde este año debe de ser un solo cuerpo. Escúchame, tiene que ser un solo cuerpo. Ya de las cosas de que quién es más y quién hace más y quién hace menos, ya eso debe de dejarse, porque entonces todo eso, la gente que sigue con esos pensamientos va a irse quedando espiritualmente relegada, pero no porque Dios lo quiera, escúchame. No porque el Espíritu de Dios quiera relegar a nadie, simplemente es que no entra. El Señor está poniendo un tremendo círculo, ahí puedes entrar, pero si tú quieres ser un cuadro, no vas a entrar. Si quieres ser un triángulo, no puedes entrar. Si quieres ser un rectángulo, no puedes entrar. No es porque Dios no quiera que tú no entres, es porque tú mismo estás tomando la decisión de caminar de una forma diferente. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Muy, muy interesante. Entonces, ¿qué debe de hacer primeramente? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es, a nivel familiar, evita que tu familia tenga fricciones contigo, evita, darles unos buenos consejos, y puedes decirle, hey, tú eres un triunfador, tú eres un bello, tú eres un lindo, que ellos escuchen, que son importantes para ti, después encauzarlos hacia Jesucristo. Y después el magneto de nuestro Señor Jesucristo los va a traer. Ellos no tienen que hacer gran cosa. Jesucristo es un gigantesco y tremendo magneto hacia Él que todos corremos hacia Él. Pero tenemos que hacer muchos cambios. Y hoy vamos a empezar con ese. ¿Qué es? Yo si le hubiera puesto un tema, ¿qué es? ¿Qué es lo que se debe de hacer en tiempos difíciles? En tiempos donde ya no hay esperanza, en tiempos donde posiblemente te quieran asesinar. ¿Te has puesto tú a pensar que algún día alguien te quiera asesinar por ser cristiano? Es una pregunta muy importante. Hoy vamos a ver cómo se debe de actuar y cómo las cosas van a estar tan involucradas una con la otra. Pero ya tomé demasiado tiempo. Vamos a empezar, anda. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles 16-17. Dice, aconteció que yendo nosotros al lugar de la oración nos salió en un encuentro una muchacha, este es Pablo y Silas, que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta seguía a Pablo y a nosotros gritando, esos hombres son esclavos de Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de la salvación. Bueno, ¿era verdad? Sí. Pablo, Silas y los demás eran esclavos de Jesucristo, predicaban un camino de salvación, claro. Pero Pablo veía el espíritu de la jovencita, no el espíritu de ella con el que nace, sino que ella estaba poseída por un espíritu que se llamaba de pitonisa. Es como una serpiente gigante, así como el pitón. La gente que tenía este tipo de espíritus adoraban a la serpiente pitón. Y bueno, ya desde que es una serpiente, pues nosotros sabemos a quién pertenece, ¿verdad que sí? Entonces, Pablo veía a la jovencita, pero sabía que había un espíritu de pitón ahí, que era el que le decía que adivinara las cosas, pues, porque eso es lo que hacía esos espíritus. Vamos a recapitulizar. Dice Hechos de los Apóstoles, el 17 y el 18. Esta mujer seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son esclavos del Dios Altísimo, a quienes os anuncian un camino de salvación.
Y eso le hacía por muchos días hasta que Pablo se disgustó y volviéndose, le dijo al espíritu de Pitón, a él. Así se llama la serpiente, Pitón, pues. Le dice, en nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al momento, ¿qué crees que pasó? Salió. En el momento salió. ¿Quién se benefició aquí? La jovencita, porque ella tenía el espíritu que la dominaba. Entonces, ahí hubo una liberación. ¿Fue bueno? Sí. Pablo hizo lo correcto, claro. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Y al momento salió ella. Hermoso. Yo creo que estamos esperando que de menos le dieran un buen aplauso a Pablo, que le dijeran, no, Pablo, pase, mire, le vamos a invitar una comidita, aquí, venga, le vamos a dar un ternerito bien asadito. Pero vamos a ver qué pasa después del 18. Dice, pero sus amos, al ver que había salido la esperanza de hacer sus ganancias, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades. No estaban llevando a Pablo y a Silas porque le sacaron el espíritu, sino porque le quitaron las ganancias. Presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que a nosotros, siendo romanos, no nos es lícito aceptar ni practicar. Y el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados, rasgándole los mantos, mandaron que los azotaran con varas. Ni sabían por qué, pero era tanto el tumulto que dijo, bueno, tráiganlos, los vamos a azotar y los vamos a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque habían libertado a una jovencita. No, porque alborotaban diciendo cosas que no deberían de hacer los romanos. Aquí están inmiscuidos los romanos, pero vamos a ver cómo se comportan también los israelitas. Vámonos. Hechos de los Apóstoles 16, 23, 24 dice, después de propinarles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenándole al carcelero que los custodiara con seguridad. Al recibir esta orden, él los echó en un calabozo interior y le aseguró los pies con un cepo. El cepo era un madero que ponían en tus pies para que no te escaparas. Entonces, en lo más profundo, lo más lejos, ahí en un calabozo, ahí los fueron a meter. Y yo me pongo a pensar en Pablo y en Silas, y yo digo, bueno, Pablo y Silas le dice a Pablo, ¿no? Eso estoy parafraseando nada más. Pablo le dice a Silas, oye Pablo, ¿por qué le sacaste el espíritu a ese hombre? Ya habían pasado días. Y Pablo diciéndole, bueno, es que mira, esa jovencita estaba atrapada, había que libertarla, tú, Silas. Eso es lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo, a traer libertad. Pues sí, Pablo, pero mira, andábamos caminando también. Y, ay, mira, ahora estamos aquí en el cepo. Y está oscuro, y no hay alimento, ni siquiera podemos ir a asearnos, nada, porque nos amarraron los pies. Vamos a ver cómo estaba. Mira, esta es una ilustración. Pablo, más viejito. Silas, más jovencito. Ese es el cepo, mira. Ahí les amarraban los piecitos. ¿A dónde iban? No podían moverse. Entonces Pablo y Silas empezaron a lamentarse y a gritar y a llorar. No. Ellos tenían una esperanza, una buena esperanza. Pero aquí no estaba uno solo, aquí estaban dos. Uno se apoyaba al otro. Silas, Dios es poderoso, ¿tú lo crees? Sí. Pablo, tenemos un Dios de poder, sí. Esa es la importancia de la unión.
Esa es la importancia de tener un amigo cristiano. Esa es la importancia de tener un amado hermano, amada hermana cristiana. Las hermanitas, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Las hermanas con sus amiguitas cristianas. Los hermanitos con un verdadero amado hermano cristiano que le dice, sí, Pablo, vamos a hacernos unas cancioncitas, ¿qué te parece? Vamos a adorar a Dios, porque Él nos va a sacar de esta. Yo, mira, Pablo, te aseguro que nos va a sacar de esta. Pablo, sí, vamos a salir de ese, vamos a salir victoriosos. Oye, ¿te sabes ese corito que dice quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Y aleluya. Y la gente de alrededor de la cárcel oyendo. ¡Están locos! Mañana les van a dar chicharrón. De esta no se salvan, ya les azotaron. Pablo cantaba. Silas cantaba. ¿No me crees, verdad? Pero hacia la medianoche Pablo y Silas orando cantaban himnos a Dios. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Los dos. Cantemos, Pablo. Sí, Silas. Oremos, Silas. Sí, Pablo, vamos, vamos. Y los presos escuchaban atentamente. Y repentinamente hubo un gran terremoto, hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel. Y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas. ¿Por quién? Por dos. Eran dos nada más. Dos que tenían fe. Dos que le creyeron a Dios. Y por esos dos, todos fueron liberados. Es importante la unión, la común unión entre hermanos, entre hermanas, entre todos los hermanos. Es una fuerza tremenda, que el enemigo no puede romper. Dice su palabra el Señor, donde 2 o 3 reunidos estén en mi nombre, Él va a estar con nosotros. Y aquí habemos 2 o 3. Debemos estar contentos, porque Dios está en este lugar con nosotros. Y se estremeció la cárcel, los cimientos, las cadenas se rompieron. Todas las puertas fueron abiertas, las cadenas de todos fueron soltadas. Cuando tú adoras de corazón, cuando tú confías en Dios y apoyas a tu hermano y apoyas en esos momentos difíciles a tus hermanas. Cuando apoyas a tu esposa, mi amor, sí, vamos a salir de esta. Cuando llegan tus hijas, mira, sí, mija, tú, Dios te da capacidad, tú vas a poder, no te apures. Confía nada más en Dios y Él va a hacer. Y las cosas salen. Y después de que tú le dices a tu familia y las cosas van saliendo, ellos van tomando confianza y dicen sí. Servimos un Dios de poder, un Dios bueno. Un día me dijeron, Dios no necesita oración, sí. Dios no necesita, Dios no. Pero es una comunión. Es algo de decirle, te amo, papá, mira, te alabo. Pablo y Silas sabían cómo llegar al corazón de Dios. Y fueron libertados muchos. Pero había un problema porque había un carcelero. Despertando entonces el carcelero, al ver abiertas las puertas de la cárcel y suponiendo que los presos se habían escapado, sacó la espada y estaba a punto de suicidarse porque sabía que lo iban a matar. Los romanos eran tan malvados, hermano, el enemigo es tan malvado que no le importa matar, porque solamente el enemigo viene para robar, para matar y para destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia.
Se quería matar este varón, pero Pablo se lo impide. Pero Pablo le dijo a gran voz, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Pidió entonces una luz y corrió adentro y lleno de temor se postró ante Pablo y Silas. Estaba agradecido porque él tenía su familia. ¿Quién iba a cuidar de ellos? ¿Ves lo importante de dos haciendo las cosas correctamente? Dos estaban haciendo las cosas de verdad bien. Y los demás fueron libres. No dice la palabra si después los libertaron a todos, pero en ese momento las cadenas se cayeron y las puertas fueron abiertas. Este hombre recibe la oportunidad de no atentar contra su propia vida. ¿Qué hace el carcelero? Lo saca y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hermano Raúl, entonces si yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador en mi casa, se le tiene que hablar la palabra. Ellos tienen que aceptar a Jesucristo. Ah, no me crees, ¿verdad? Mira. Él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. ¿Quién? El carcelero ahora los limpia, les pone aceitito, vino en las heridas. Y enseguida se bautizó. Y aquí está, será salvo él con todos los suyos. Aquí es donde entra. Será salvo tú y tu familia. Tu familia tiene que entrar a la familia de Dios. Sí, nosotros declaramos por fe que nuestra familia, pero verdaderamente ellos tienen que entregar su vida individualmente a Jesucristo. Y así los nietos y los hijos de los nietos. Cada uno es individual. Pero volvamos. Carcelero. Les da de comer. Les pone vino y aceite en las heridas. ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Bautízate. Los bautiza a todos ellos para que sean salvos. Qué hermosa historia. Fíjate de un acontecimiento con la jovencita. El Señor hace maravillas. Sigamos. Llevándolos a su casa, le puso la mesa, se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Sí, Pablo le dice que no, que tienes que venir tú, porque como puedes azotar a un ciudadano romano. Pero eso ya. Para mí lo importante, sí, toda la palabra de Dios es importante, pero en este aspecto de que dos personas estaban orando, cantando himnos, toda una familia entra y se bautiza. Los demás se maravillan y son libertados de algo que parecía tan terrible. Le dijo, hombro con hombro, no te apures, Silas. Cristo está con nosotros, donde dos o tres reunidos están, Él está con nosotros. Oremos, cantemos himnos. Y el Señor les dio la victoria. ¿Por qué no pasan cosas? Por la dureza del corazón del hombre. Este año, el movimiento del Espíritu Santo es tan tremendo y cosas
y maravillas van a pasar más, porque cada vez se acerca más y más la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia tiene que aprender cuál es el rol de la iglesia en estos tiempos. Una sola iglesia, un siervo de Dios, una ovejita, todos juntos, ministros, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, todos, servidores, diáconos, ancianos, ministros, todos, el que sirve, el que abre la puerta. El que abre la puerta tiene que abrir con gozo, saludar. El que ministra, ministre con gozo. El que alaba, alaba con gozo. El que lleva la palabra, la lleva con gozo. Para que haya un gozo permanente dentro de la iglesia. Para que ese gozo sea contagioso. Yo, de verdad, he pertenecido a la alabanza, pero no soy de las personas que quieren meter al pueblo de una forma empujándolo, obligándolo, avergonzándolo, diciéndolo que no lo está haciendo bien. No. Yo he encontrado un secreto: que tú alabas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus ganas, y eso va a ser contagioso. Va a contagiar a los demás. Y de repente ya ves que el otro hermanito está danzando y el otro también está danzando y uno está alabando y así. Dejemos que la obra del Espíritu Santo que se mueve en este lugar, en los templos, déjenlo trabajar. Seamos amigables, cubramos las necesidades, ayudémonos unos a los otros, comprendamos a los más pequeñitos, enseñémosles a los medianitos, a los que ya conocen más, enseñémosles, eduquémoslos con amor. Dice la palabra: ¿cómo te gustaría que te tratara la gente? Así trata a los demás. Ni más ni menos. Esa es la medida exacta. Como te gusta que te traten a ti, así trata a los demás. Como te gustaría que te trataran en los templos, así tú compórtate. Es fácil. No importa. Ni siquiera me voy a atrever. No importa si el ministro o la esposa o los ancianos o quien sea no te toman. No importa. Tú haz lo bueno. Haz lo bueno. Compórtate bien. Sé amable. Sé dulce. Aprende de la palabra. Ponla en práctica. Ponte en oración. Ponte en ayuno. Ese es Hechos de los Apóstoles 16, 36, 37. Ya con este termino con esta de Pablo y Silas. Ahí vamos bien, vamos bien. Dice: y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salir y marchaos en paz. Pero Pablo, porque era guerrerón, era un guerrero ese Pablo, dijo: no, ¿cómo me trajeron y me pegaron si yo soy ciudadano romano? Ya los otros se arrepintieron, vinieron, discúlpenos, y estos se van en paz a la final. A la final de esta historia ellos se van en paz. Pero lo más impactante era cuando estaban en la cárcel ahí, golpeados y todo, cantando. Yo me pregunto, hermano, ¿será que tú has sido golpeado? Hermana, yo me pregunto, ¿tú serás, alguna vez te han golpeado? Quizás las llagas todavía las tengas ahí. Quizás te golpearon hace rato.
Quizás no con látigo, como Pablo, pero con palabras, con obras, con hechos. Ahí es donde necesita la hermana, el hermano, alguien que le ponga ungüento, aceite, y que le dé vino, con gozo, con amor. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, porque Dios está en control. Toda mi vida, cristiano por supuesto, han pasado muchas cosas de las cuales yo no sé, pero digo, pero tú estás en control, papá. Y te digo en esta noche, no miento, hermano, Él está en control. Es importante tener un hermano, una hermana, un ministro, un anciano, un diácono, un pastor, que sea amigo, que sea tu confidente, pero un buen confidente, no aquel que le digas que te duele la espalda y al otro día toda la gente en la iglesia sabe que te dolía la espalda. No. Un confidente que sepa ser eso, un confidente. Y la verdad, confidente mejor no puedes encontrar que no sea Jesús, pero estamos hablando de la unidad de los hermanos, la unidad de las hermanas. ¿Sí? Ten cuidado, de verdad, a quién le abres tu corazón. Ten cuidado. No todo lo que brilla es de oro. Es que tengamos cuidado. Discierne antes de empezar a tener confianza. Este hermanito, esta hermanita me trae noticias de otros hermanos, sí, entonces cuando yo le diga una cosa mía se la va a llevar a los otros hermanos. No. Pero sí hay hermanos y sí hay hermanos confiables. Gracias, Señor Jesús. La iglesia se tiene que unir más. Pero como te digo, todos los circulitos se van a unir. Y todo aquel que sea triángulo se va a ir separando el solito. No todos los que dicen Señor, Señor van a heredar el reino de los cielos. No. Esa es una verdad, hermano. Pero aquel que se empieza a unir de verdad y sabe el llamado que está haciendo el Espíritu Santo, esos se van a llenar del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Te voy a enseñar a otro diferente, mira. Uno más, muy diferente. Seguimos en los Hechos, pero este es 12:1-4, dice. Traducción lenguaje actual. Dice, en aquel tiempo, Herodes Agripa gobernaba a los judíos. Todos los Herodes no querían a los cristianos, Ningún Herodes quiso a los cristianos. Pero bueno, ese es Herodes Agripa. Gobernaba a los judíos. ¿A quiénes gobernaba? A los judíos. ¿A quiénes gobernaba? A los judíos. Empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. También hay unas Biblias que le dicen Jacobo. Y es igual, Jacobo, Santiago, lo mismo. Es el hermano de Juan. Y como vio que eso le agradó a los judíos, mandó a que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasaran las fiestas de la Pascua, y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Otra vez, ¿por qué iban a atrapar a Pedro? Nada más, por su fe, nada más, por seguir a Jesucristo. Y habían matado a Santiago. ¿Por qué? ¿Era un malhechor? No. Era un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué pasa. Voy a tomar un poquito de agua. Gracias, Señor. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío. ¿Delante de quién? Del pueblo judío. Y a ordenar que lo mataran. Pero no quería hacerlo en esos días porque los judíos estaban celebrando la fiesta de panes sin levadura.
Ya sabemos los panes sin levadura. Estaban en la Pascua y los panes sin levadura. Ya hemos hablado también de las fiestas, pero en otro tiempo volveremos a tocar las fiestas. Pero bueno, estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Aquí es otro grupo tremendo, hermoso, maravilloso. Un hermano está en peligro, un hermano ha caído en desgracia, uno solo, pero toda la iglesia estaba orando a Dios por él y en todo momento. Ese es el amor que le tienen al hermano. Señor, libera a Pedro. Señor, mira cayó tu siervo. Señor, tu Padre, te pedimos en todo momento. Le estás trabajando. Señor, te pido por Pedro. Están las hermanas haciendo una tortillita, Señor, pero te pido por Pedro. Van caminando a la tienda, Señor, y te pido por Pedro. ¿Por qué? Porque estaban en todo momento. Sí, la iglesia estaba estaban juntos. Pero estaban juntos en espíritu. No tenían que estar solamente en el templo, sino estaban unidos en su corazón, en su mente y en su espíritu. Y es por eso que unos estaban haciendo una cosa y otros estaban haciendo otra, pero estaban todos orando por él en todo momento. Porque yo te aseguro que no estaban todo el tiempo metidos en el templo. Sí, yo creo que sí estaban metidos una gran parte, bastante tiempo estaban ahí metidos, pero estaban haciendo otras labores, se iban a trabajar, se iban otros a la escuela, tenían otras obligaciones, pero todos ellos en espíritu estaban orando en todo momento por Pedro. Es la importancia de estar unidos, un solo cuerpo, donde la cabeza sea nuestro Señor Jesucristo, un solo espíritu, el espíritu de nuestro Señor sobre nosotros. Aleluya, hay victoria en el nombre de Jesús, hermano. Regocíjate, tú tienes la victoria. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. ¿Quieres ver que somos más que vencedores? Bueno, vamos, anda. Y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Voy a regresar. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas. Otra vez las cadenas, otra vez las cosas, otra vez los cepos. Y había guardias delante de la puerta custodiando la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Aleluya. Un ángel. Yo puedo vislumbrar esa imagen ahí. Un ángel caminando en la prisión ahí. Y llega y se presenta donde está Pedro. Y aquí es que se presentó el ángel. Y una luz resplandeciente en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó. Ese Pedrito tenía buen sueño, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando tú has creído y crees en el Señor, las cadenas se caen. Todas las cadenas caen en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Y le dice el ángel, ciñete. Ciñete quiere decir ponte tu cinturoncito. Y ponte y átate tus sandalias. Y así lo hizo y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Porque muy posiblemente pues estaba haciendo fríecito, ¿no? Ponte tu cinturón, ponte tus sandalias y cúbrete. Cúbrete con tu manto. Vámonos. ¿Por qué llega ese enviado de Dios? Porque todos estaban, Señor, ya. Mira tu siervo Pedro, mira tu siervo Pedro, Señor. Yo sé, Señor, que a veces agarran la espada y Señor, luego les mocha las orejas. Perdónalo, Padre, ya no es el mismo, el Espíritu tuyo está sobre él y ahora pura maravilla, Señor, ya perdona. Viene el ángel, liberta a Pedro, pero Pedro no se ha dado cuenta, fíjate.
Seguimos en Hechos de los Apóstoles 12, 9, 10, Reina Valera 60, dice, y saliendo le seguía. ¿Quién? ¿Quién seguía a quién? Bueno, Pedro seguía al ángel, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegando a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió. Oh, eso es otro secreto tan tremendo. La puerta de hierro se abrió, que la daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó. Cuando tú confías en Dios, todas las puertas se van abriendo. Tarde o temprano, yo te aseguro que si hay una puerta cerrada en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, va a ser abierta. Yo no lo digo, lo dice la palabra, que Pedro iba con el ángel y la puerta de hierro tan tremenda, nadie pensaba que se iba a abrir y se abrió. ¿Tú crees que ese Dios que le abrió la puerta a Pedro no puede abrirte en esta tarde una puerta? Y yo, como siempre digo, cuando pasan estas cosas, yo no sé quién eres tú, yo no sé si a ti es al que está pasando esta situación, pero yo sé que el Señor va a abrir una puerta. Va a abrir una puerta al Señor. Yo de eso lo tengo por seguro. Aleluya. El Señor tiene el poder necesario para abrir nuestras puertas de hierro. Aleluya. Ahorita mismo se está abriendo una puerta en el nombre de Jesús. Sí, yo sé que a veces es incomprensible lo que hace el Señor, pero sigue mandando a sus ángeles a abrir las puertas al Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos. Llegamos aquí, mira. Voy a repetir el versículo. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Quién es este Pedro? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, ya te estaba explicando eso, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ya cuando hay libertad, Dios dice, bueno, mijo, camina, tú camina. Y el ángel se retira. ¡Aleluya! Voy a llegar a un punto donde a mí me gusta mucho, pero bueno, no quiero adelantarte nada. Mira, fíjate. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba que le iban a hacer. De seguro lo querían matar. Te la voy a repetir. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba hacerle. ¿Y a dónde va? Al aposento alto, ahí donde están todos. Ay, Señor, te pido. Y seguían ahí seguían. Ay, Señor, te pido por Pedro, Padre, tú lo conoces, Señor, sabes que es bueno, Padre, te pido por Pedro. Y no dejaban de pedir por Pedro. Entonces, habiendo considerado eso, llegó a la casa de María, la madre de Juan, y se le aposentó alto muy posiblemente, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. Lo que estaba diciendo, estaban ahí orando, estaban orando. Cuando tú lees las concordancias y lees un poquito más, te das cuenta de que María era como hermana de Bernabé, y que era la madre de Juan, que era su tío, de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Bueno, más conocido como Marcos. Ahí estaban orando. Lo importante es que ellos estaban orando. Sí, Señor, sí.
Y aquí viene lo importante. Aquí viene lo importante. Estaba reservando todo este tiempo para que vieras esto. Cuando llama Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Si tú alguna vez conoces a alguien que se llama Rode, por favor no le des cargas difíciles a esta Rode. Salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ten cuidado con Rode, ¿ok? Mira. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Bueno, ¿qué era lo que tenía que hacer Rode? Abrir la puerta, y es lo único que no hizo, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Ella tenía que abrir la puerta porque muy posiblemente iban a tratar de buscar a Pedro porque lo querían asesinar. Entonces lo más importante en ese momento de que Pedro toca la puerta es que le abrían la puerta para poder entrar, pero no. Rode no lo hizo. Rode se va y les dice a todos: ahí está Pedro en la puerta, Pedro está en la puerta. Tengan cuidado. ¿Tú conoces alguna chica así como Rode? Yo conozco varias como Rode. Le dices: me está pasando eso, y bueno, hace todo lo que no debe de hacer la Rode. Simpática, ¿verdad? Buen corazón tenía Rode. En lugar de abrirle a Pedro, les voy a decir que ahí estaba Pedro en la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Estaba tocando Pedro la puerta, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Sí era Pedro. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Dijo: haced saber eso a Jacobo. Pero ya no es Jacobo el que habían matado a Santiago, sino ese Santiago, el hermano del Señor. Y a los hermanos se salió y se fue a otro lugar. Es la importancia de que nosotros como pueblo de Dios oremos. Nunca dejemos de estar orando. En el trabajo, donde vayamos, Señor, te pido. Traemos nosotros oraciones permanentes ahorita, hermanos. Te suplico que oremos por nuestro hermano Javier, por mi hermano Martín, por Silvia Patricia, por mi mamá, por los enfermos. Hay una joven que acaba de llegar de Honduras, trae una niñita. Oremos por ellos, oremos. Hay muchas cosas. Y ese es un ejemplo solamente, hermano. Hay muchas, muchas, muchas oraciones. Oremos por los enfermos, por los necesitados, por los ucranianos. Oremos por los rusos, oremos por todo el mundo, hermano. Nosotros no debemos, dice la palabra que debemos de orar hasta por nuestros enemigos. Imagínate, oremos permanentemente, permanentemente. Seamos un bloque fuerte, un círculo de virtud. Y las puertas se van a abrir, las cadenas se van a caer, los presos van a estar libres y va a haber gozo sobreabundante. Eso es lo que me enseña a mí esta palabra. Por eso yo te dije: vamos a tener una charla de amigos. No había tanto. Era conocer lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro, mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, Cesarea y se quedó ahí. Herodes manda matar a los soldados, pero poco después él muere. Si tú ves más abajito, si tú tienes curiosidad, lee abajito del 12 al 13, 12 al 13 más o menos, o un poquito más abajo, y ahí vas a ver cómo Herodes muere de una forma terrible, porque de dentro de su cuerpo fue comido por gusanos. ¿Y sabes por qué? Porque le dijeron voz de Dios y no de hombre, y entonces él no le dio la honra y gloria a nuestro Dios, que de ti, Señor, es toda la honra, todo el poder y toda la gloria, por los siglos de los siglos, Señor.
Y ese Herodes no le dio la honra a Dios. Y si mal no recuerdo, este es Agripa. Entonces, hay que darle toda la honra a Dios. Pero también Él nos da la oportunidad de ayudar. Nos da la oportunidad de darle un hombro al necesitado. Y también a nosotros nos proporciona hermanos, que en un momento de dificultad podemos ir a ese hombro también. Todos juntos podemos buscar de Dios. Dos personas son importantes porque con dos, Pablo y Silas, orando y glorificando a Dios, pasaron maravillas. Pero también con la situación de Pedro, él era uno solito, pero no estaba solo, porque tenía toda la iglesia orando por él. Toda la iglesia lo amaba. Seamos esos cristianos, seamos esos hermanos, seamos esos padres, seamos esos amigos, seamos esos siervos, seamos esas ovejitas. Hagamos las cosas bien. Entonces vamos a ser fuertes en ese círculo. Quizás te estás perdiendo de muchas cosas. Quizás haya todavía odio, quizás haya rencor, quizás haya envidia, quizás haya chismes, quizás haya todas esas cosas que no le agradan. Déjaselas a Cristo y intégrate a la luz. La luz no tiene cambio. La luz se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz del mundo. Él es la verdad. Él es amor. ¿Dónde caben las envidias? ¿Dónde caben las discordias? ¿Dónde caben los celos? ¿Dónde caben? No cabe. En la casa de Dios no cabe nada de eso. Muy posiblemente lo haya, sí, quizás sí lo haya. Pero quizás sean triángulos, o cuadrados, o rectángulos. No importa, el Señor va a hacer la obra. Nosotros somos del círculo escogido de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra y todo el poder y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, si te ha gustado este video, te invitamos para que lo compartas en tus redes sociales y nos sigas como Ramón Canto en Facebook y en nuestra página de YouTube como Preacher, el Predicador. No podemos irnos sin antes darle gracias a Dios por todas las cosas hermosas y maravillas que ha hecho con nosotros y las que va a hacer todavía. Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo bonito, todo lo bueno, todo lo hermoso que has hecho en nuestra vida, Señor. Te suplico que nos metas en ese círculo perfecto, es un círculo de virtud, donde todos juntos te alabemos, como la iglesia que estaba orando por Pedro, como ese círculo tan individual de Pablo y de Silas. Ayúdanos a caminar en rectitud, Señor. Quita de nosotros todo pecado, todo mal pensamiento, Señor. Que la obra de nuestras manos sea agradable a tu presencia. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Nos vemos, bendiciones.